¿Qué tal? Reciban un saludo cordial de mi parte. Aquí estamos puntual. Creo que es la primera vez de todas las videocharlas que se han realizado en la que comenzamos de manera puntual, ¿no? Y ese es un buen indicio. Esperamos que sea de mucho enriquecimiento y que sea un aporte para usted, para el espectador, para la ciudadanía, para el pueblo. Un tema controversial y el título, pues, bueno, tiene una razón de ser, la disociación del toro, ¿no? Así decidí nombrar a esta emisión, a esta videocharla. Mi nombre es Jair Flores y pues bueno, vamos dándole porque es un tema largo y extenso, es una videocharla que preparé con mucho rigor y esperemos estar a la altura de las circunstancias y de la temática también, ¿no? Porque es un tema bastante serio, aunque se aborda con algo de ironía, pero, pero pues bueno, vamos a abordarlo con el rigor y con la seriedad que amerita. Mi nombre es Jair Flores y sin más preámbulo, arrancamos con esta charla, la disociación del toro. Pues primero de entrada voy a darles una definición de diccionario de lo que significa este término, disociación, disociado, porque es que desde mi perspectiva, yo considero que el senador Toro, el senador Félix Salgado Macedonio, ha dado muestras de una disociación entre pues, su percepción de la realidad y lo tangible, lo que de verdad está sucediendo en la entidad suriana. Bien, una disociación pues vendría siendo una desconexión, un sentido borroso de la realidad y un cambio en la forma en la que alguien percibe su entorno. Esa es la definición etimológica del término disociado, disociación. ¿Y por qué es que me refiero así al manejo político de Félix? Pues porque, bueno, arrancaré, aquí tengo mis apuntes y perdón si bajo la mirada en gran parte de la videocharla, pero es que de repente cuesta mucho trabajo hilar tantas ideas, ¿no? Y tanto que uno quiere plantear en este formato de videocharla. Félix cree que gran parte de las opiniones negativas en su contra provienen de cuentas fake, de bots. Eso lo manifestó en una publicación a través de sus redes sociales hoy en la mañana, eh, al decir que, bueno, todos esos que critican, aparte de los bots, pues deberían colaborar con una lámina o con una piedra al proyecto de las cabañitas felices que que tanta controversia ha causado en estos días, desde el domingo, en la que el propio senador hizo público a través de sus propias redes sociales este aporte filantrópico hacia la sociedad más vulnerable de Guerrero, ¿no? Condonándoles ahí, dándoles un lugar, una morada a personas pues, que quedaron sin hogar, que lo perdieron todo, en gran parte por el embate del huracán John aquí en Guerrero, ¿no? Y ante las críticas sobre este suceso, Félix Salgado, lo primero el primer indicio que se le viene a él a la mente es que se trata pues de un complot, de una guerra sucia, de bots, y que todas esas críticas que se enarbolaron y que fueron demasiadas, a pesar de que el aparato mediático del senador pues ha tratado de implementar una narrativa pues en contra y tratando de dar una percepción de que pues esta es una obra altruista, un gesto filantrópico y que más allá de criticarlo deberíamos apoyar y colaborar, ¿no? A que esto se ejecute y se implemente de la mejor manera. Eh, Más allá de eso, y de que el senador considere que son cuentas fake los que lo critican, yo discrepo en ese sentido, porque por lo menos en lo que a mí respecta a las personas a mi alrededor, con las que yo convivo, mis amigos, digámoslo así, con los que a mí me gusta conversar, pues no lo tienen, no lo perciben como el héroe y el luchador social que esa impresión que él trata de dar, de mostrar, ¿no? Que pretende dar de sí mismo, ¿no? Esa imagen de luchador social, de héroe, como lo quiso implementar en su filme Tétano, en ese ejercicio de propaganda político disfrazado de película que fue Tétano, donde él se quiere mostrar, se quiere enaltecer como un héroe, como una figura este,
virtuosa, eh, por lo menos en el entorno, digámoslo así, y sobre todo también en el pulso de las redes sociales, como reportero, en ver la opinión pública. La mayoría de la gente no lo ve así, tal vez los que lo rodean a él, y bueno, ahí hay una diferencia, ¿no? Porque lo que a mí respecta, pues yo me gusta rodearme de gente pensante, ¿no? Y ahí es donde también empiezan a darse muestras de la disociación de Félix. ¿Por qué? Pues porque cuando alguien se rodea, cuando tú te rodeas de aduladores, de personas que solo te dicen lo que quieres escuchar, pues es muy fácil disociarse y tener una percepción alterada de la realidad, ¿no? Si tienes personas que se la pasan diciéndote que tú haces todo bien, que no te equivocas, que echas para adelante, que tienes oficio político, que eres un emblema, un símbolo en lo que te dedicas, si tienes puras personas que te dicen ese discurso melódico y bonito, pues es muy fácil disociarse, como en el caso que le está pasando al senador Félix Salgado. Lo reitero, cuando te rodeas de aduladores, pues regularmente tu percepción de la realidad pues, tiende a distorsionarse, ¿no? Y esto es lo que sucede en torno a la idea de Félix, ¿no? De que son cuentas fake y de que esa opinión tan negativa es esa condena hacia sobre todo en el aspecto específico de esta situación de las cabañitas felices, pues proviene más de una guerra sucia y no de un sentir verdadero de la sociedad, ¿no? Pues bueno, todas estas críticas y todo esto empezó a surgir y a tener efervescencia, pues debido a que Félix el domingo pasado se alzó el cuello entregando unas cabañas en estado deplorable a personas sin hogar. Y al decir yo deplorable me refiero a cabañitas sin los servicios básicos para vivir, para habitar esas cabañitas, ¿no? Solo tenían techo sobre una galerita, pero de lo que se percibió en las casas que entregó el domingo Félix Salgado, no tenían ni baño, ni luz, algún, este, ni algún recipiente, ¿no? Para el agua, ¿no? Para eso, sino servicios básicos, no vaya. A partir de este suceso en la que Félix alardea y se alza el cuello diciendo, no, pues vean, aquí estamos entregando 5 cabañitas, las galeras y las cabañitas felices se están construyendo ahí muy cerca del refugio creado por él mismo, Perritos Felices, ahí por el mercado central de Chilpancingo hacia la parte de atrás subiendo hacia el oriente, hacia las lomas del oriente de ahí colindando con la colonia CNOP. Aquí los chilpancingueños ya más o menos sabrán por dónde más o menos se quedan ubicadas estas cabañitas felices, ¿no? Y Félix, pues bueno, trata de enaltecerse, presenta y dice, no, pues aquí gente que perdió su hogar por los embates del huracán John. Y es que aquí yo tengo información privilegiada que les voy a compartir a continuación, porque yo ese día estuve en un evento previo a este suceso de Félix Salgado ahí en Perritos Felices, ahí cerca de Perritos Felices. Y bueno, para resumir esta situación, Félix hace entrega de estas 5 galeras, 5 cabañitas, que solo eran techo, galeras muy rústicas, y entre las críticas de redes sociales se mencionaba mucho, no, pues esas galeritas en tiempos de lluvias y con los deslaves, pues van a sucumbir. Y ante todas estas críticas, pues Félix Salgado pues no le pareció y después cambió el discurso, ¿no? Pero en ese momento, y eso queda registrado, en ese momento Félix anunció que así tal como estaban esas cabañitas, como se presentaron, y la indignación que le causaron a la gente al ver el estado tan deplorable en el que estaban, así Félix estaba pensando entregárselas a estas personas, a estos ciudadanos que pues, se quedaron sin hogar, ¿no? Y que actualmente viven en un refugio ahí en una colonia en la Pino Suárez, ahí por la CNOP. Esto se los comparto, pues porque les digo que yo sé el contexto, yo sé el trasfondo de cómo se fue dando esto. Yo estuve en un evento, les digo, previo a ese mismo día, el domingo, Félix asistió a
a un refugio allá por la colonia CNP, en la colonia Pino Suárez, donde pues están personas que se quedaron sin hogar a raíz de los deslaves y los destrozos que provocó el huracán John. Y desde que sucedió este huracán, esas personas han estado pues viviendo ahí en ese refugio, en la colonia Pino Suárez, ahí por la CNOP, sección C, ya, en la parte más alta, en las cúspides de los cerros de aquí de la capital. Y Félix en la mañana asistió a este refugio, pues a darse un baño de pueblo, ¿no? Como le gusta. Eh, pues bueno, esto sucedió el domingo en la mañana, por ahí de las 9, 10 de la noche, del día, 9, 10 de la mañana, Félix asiste a este refugio a pues, escuchar peticiones, a convivir con la gente. Y ahí en el refugio, no sé si ya era premeditado, iba buscando a quién otorgarle estas 5 cabañitas o si le surgió la idea ahí en el refugio. Porque pues bueno, la gente, ya ven, la gente ve a un político y empieza pues a hacer sus peticiones, a solicitarle cosas. Félix es muy dicharachero, se puso a convivir ahí. De hecho, anunció, aquí tengo anotado, que el 4 de marzo va a celebrar el cumpleaños de un señor de la tercera edad que estuvo ahí conviviendo con él. El Pidio se llama el señor. Va a ser su cumpleaños el 4 de marzo y Félix le dijo, no, pues si quieres un lugar, porque el señor diciendo, no, pues quiero festejar mi cumpleaños, mi onomástico, así como usted que se la pasó festejando casi 15 días su cumpleaños. No, eso no le dijo, eso. Pero pues bueno, emulando, ¿no? Diciendo, yo también quiero festejar mi cumpleaños. Y Félix le dice, no, pues ahí está Perritos Felices, es más, el 4 de marzo en Perritos Felices le vamos a hacer su fiesta a don Elpidio. Vamos a llevar pastel, vamos a llevar acá, vamos a hacer la vaquita para conmemorar el onomástico de don Elpidio allá en Perritos Felices. Ese anuncio estaba dando y en esas andaba cuando dice, pues bueno, aquí hay personas que requieren un hogar, un techo donde dormir, donde vivir. Pues miren, yo allá en Perritos Felices estoy construyendo, hay un proyecto de unas cabañitas y ahorita están 5 ya para que se instalen. Y la gente, pues en ese momento hubo efervescencia, no, pues yo. Ya ahí entre su gente, su staff, ahí pues, se quedaron de acuerdo y se acordó, incluso Félix al final de esa reunión nos invitó a los pocos reporteros que asistimos a esa reunión. Éramos muy pocos, pues porque era domingo, ¿no? Y regularmente muchos descansamos, trabajamos toda la semana, la labor periodística es ardua e incansable, y pues bueno, los domingos por la mañana, pues como que regularmente nos damos un descanso, ¿no? Pero yo quise asistir porque pues también, así como se menciona que hay políticos de escritorio y de territorio, también dentro del gremio periodístico está esa idea y se condena bastante, o se dice, no, pues eres un periodista de escritorio, un reportero de escritorio, porque no vas al territorio, no vas a cubrir los eventos a todo color, a estar ahí cubriendo la nota en la talacha periodística. Y he de decir, yo admito que muchas veces he sido periodista de escritorio, porque no voy al lugar de los hechos y me limito a ver una transmisión de alguno de mis compañeros en una de tantas plataformas digitales que hay aquí en el medio local. Veo la transmisión y hago mi nota a partir de la transmisión. Muchas veces sí, yo he caído en eso de ser periodista de escritorio, pero también de vez en cuando me gusta ir al territorio y por eso es que decidí asistir el domingo por la mañana a ese evento de Félix Salgado Macedonio y pues bueno, para mí ya ahora en retrospectiva lo veo y fue muy grato porque por todo lo que sucedió, pues ya tengo aquí el pulso. Yo estuve ahí en el momento previo cuando Félix acordó con la gente del refugio de la colonia Pino Suárez que les iba a dar morada ahí en las cabañitas felices. Es lo que le digo y se acordó. Hoy mismo a las 4 allá nos vemos en Perritos Felices para hacer la entrega oficial. Incluso invitó a los pocos reporteros, como ya les mencionaba. Hice este paréntesis para hablar de periodistas de escritorio y de territorio. Pero bueno, volviendo al tema principal, nos invitó a los periodistas también a que asistiéramos. Yo ya no fui porque pues ya había ido en la mañana y
Y dije, es domingo, ya de un poco de descanso, me quedé viendo los playoffs de la NFL, a los Pieles Rojas de Washington sucumbir ante las Águilas de Filadelfia y a los Jefes de Kansas City, ganarle a los Bills de Buffalo, decidí ir a verme el fútbol americano en vez de ir a cubrir lo de las cabañas felices, pero tuve conocimiento y en ese momento pues digo, no dije, bueno, ya cubrí aquí, ya agarré cierta nota. Regularmente a mí me gusta mucho escuchar lo que les dicen los políticos a la gente cuando están ahí hombro a hombro conviviendo con ellos y ver pues esa retórica, ¿no? Ese, esa astucia, incluso porque también hay que reconocerle a Félix Salgado que tiene astucia, tiene modo para dirigirse al pueblo, para convivir y para romper el hielo. Tiene carisma, ¿no? Más allá de otros personajes como Manuel Añorbe o Jacinto González Varona, que desde que uno lo ve ya te genera el prejuicio de que es pues de que es un tipo de alta alcurnia, un muchachito, un muchachito de alto nivel, ¿no? O sea, güerito, así blanco, privilegiado, así se ve el buen Chinto. Y lo mismo con Añorbe, ojito de color, y la mirada acá muy enérgica, o sea, a eso sí se le debe reconocer al Toro, es muy carismático con la gente. Y bueno, ya para ir cerrando esto, ya hay que dar el antecedente. Estas cabañitas ya Félix en el refugio le comentó a la gente, ya las tengo allá, al rato a las 4 nos vemos para hacerles la entrega oficial. Invito a los medios también, nos dijo, y pues ahí acabó la reunión, se fue, les comento, yo ya no fui, yo ya no pude ir porque me quedé viendo el fútbol, como les comentaba, el fútbol americano, pero pues bueno, se dio este suceso que se hizo viral en redes, se viralizó que Félix estaba entregando estas cabañitas pues sin los servicios básicos y empezaron a surgir las críticas, ¿no? Hacia esta labor altruista, hacia este gesto filantrópico de Félix Salgado. Y es algo que hay que, en lo que quiero ser muy enfático. Perdón, hay que hidratarse. Es algo en lo que quiero ser muy enfático. Las cabañitas iban a entregarse tal como las presentó Félix el domingo, ¿eh? O sea, todo lo que les he narrado hasta ahorita del evento previo a la entrega de estas cabañas, dan muestra de que Félix las iba a entregar tal como se presentaron el domingo. Así, sin servicios básicos, sin luz, sin agua, sin un bañito ahí para la gente, y pues la pura galera ahí. Al frío ha de estar canijo en las noches ahí, ¿no? Así las iba a entregar Félix Salgado. La cuestión es que ante el hervidero mediático, Félix reculó. Y ante eso yo, aquí en este mismo espacio, en Abstracción Política, pueden ver una nota que yo redacté muy temprano. La publiqué por ahí de las 8:30 de la mañana. La pueden ver aquí. Denle, revisen todos los posts de esta plataforma digital y ahí encontrarán el título de la nota es reculó el Toro. Y ahí es donde explico pues esto, que Félix ya las iba a entregar, así como las mostró en esa transmisión en vivo, y como indignó tanto a la gente, como provocó un hervidero mediático, después reculó, el Toro reculó. Y aquí es donde atentó un poco contra la inteligencia de la gente, porque Félix se justificaba, decía, fue un error mío, yo dije que ya las iban a entregar, pero no, les falta, no están terminadas. Solamente fuimos a mostrarle avances a la gente, a los futuros inquilinos de las cabañitas, les fuimos a mostrar cómo iba la construcción de las cabañitas. No es que ya se iban a entregar tal como estaban, no, les falta. Bueno, los hechos indican otra cosa, indican que él las iba a entregar tal como estaban, solo que pues como empezó a ver que le llovieron muchas críticas, reculó. Y pues bueno, ya hasta hoy en la mañana, incluso lo menciono también ahí en la nota, hasta hoy, de hecho fue simultáneo, al momento en que publiqué la nota estaba ahí publicando Félix un post donde muestra un diseño arquitectónico en 3D sobre una maqueta en 3D, vaya estos diseños que te muestran cómo va a estar la obra una vez finalizada. Ya nos mostró pues ahí en 3D una imagen sobre cómo iban a estar las casitas ya con baño, ya con servicio de luz, con todo, ¿no? Sin lujos, pero pues con lo mínimo para que alguien pueda habitarlas, ¿no?
Y en parte me parece pues bien que ante las críticas pues Félix haya reculado y haya dicho, no, pues si voy a hacer esta labor altruista hay que hacerla bien. Y pues bueno, la cuestión es que si no hubiera existido todos estos señalamientos hacia él y hacia su trabajo y hacia su demagogia, si no hubiera existido todo esto, dudo que Félix Salgado haya hecho mejoramientos a esas cabañitas, se las iba a dar así. Eh, Ahí es donde está, y ahí es donde radica la percepción alterada del Toro, como decía en un inicio, porque las críticas que está recibiendo no eran guerra sucia, no son guerra sucia, o sea, propagandas mediáticas para desprestigiar a un personaje son las que se dieron en el 2006 contra López Obrador, en el 2012 y en el 2018. O sea, verdaderas guerras mediáticas, verdadera guerra sucia, verdadera confrontación y desprestigio a través de los medios y de las redes hubo hacia Andrés Manuel. O sea, las críticas que le están lloviendo ahorita a Félix no son por guerra sucia, son por su incapacidad, son por sus limitantes, por sus carencias políticas. Y hay que separarlo ahí, porque el senador, como buen izquierdista, se quiere ir por la tangente, hasta haciéndose la víctima, diciendo, no, pues me quieren desprestigiar los bots, mis detractores, que hagan también, que pongan una lámina, que pongan una piedra, cuando esto no se trata, o sea, puede que sí, ¿no? Que tiene enemigos políticos y algún personaje de la oposición quiera sacar leña de esto, no quiera hacer leña del árbol caído sobre esta situación, pero es un error de Félix Salgado. Fue un error haber hecho tanto ruido y haberse alzado el cuello y enaltecerse de esa manera, entregando esas casitas tan deplorables que pues no son viables para que un ser humano habite ahí. Ese fue el error de Félix. Y que si sus opositores los están capitalizando, pues bueno, debe de aprender a lidiar con sus errores el senador. Pero no se trata de una campaña de guerra sucia, o sea, las críticas están sustentadas en hechos, en errores del propio senador. Así que debe de ser más autocrítico y poner un poco más los pies en la tierra, no andar divagando, haciendo elucubraciones. Siempre me atoro con esta palabra, con lo de elucubrar. No debe estar elucubrando tanto Félix Salgado. Esta es una de sus disociaciones, pero las disociaciones de Félix tienen varios niveles y vamos a ir abstrayéndolas a continuación. Me voy a hidratar porque esta videocharla está siendo muy intensa. Bien. Es un hecho y casi un axioma en términos políticos que el poder desgasta. Y los discursos de izquierda, si no convergen en algún punto con la realidad, se desvirtúan, se pervierten. A ver, lo voy a volver a leer porque me quedó muy bien esta oración. Y perdón que no esté mirando a la cámara, pero pues tengo que leer también. Les digo, cuesta mucho hilar tantas ideas y tanto que uno quiere decir. Bueno, me cuesta mucho a mí, tal vez a otras personas se les facilitará más. Pero pues es que yo soy un novato en estos menesteres, así que comprenderán. Pero bien, el poder desgasta y los discursos de izquierda, si no convergen en algún punto con la realidad, se desvirtúan, se pervierten, como en la voz de Félix Salgado, como en la voz del Toro. Los discursos de izquierda, si no tienen un punto de inflexión, si no convergen en alguna intersección con la realidad, se desvirtúan, se pervierten, como está sucediendo con Félix Salgado. Porque pues es bastante lamentable, ¿no? Que, digo, enarbolando consignas de izquierda llegues al poder y que después termines reproduciendo las prácticas que tú mismo condenabas cuando eras opositor, ¿no? Cuando no tenías el poder. Y aquí es donde me surgió otra reflexión. Porque ahora bien, cualquiera al que le cause indignación el manejo político de Félix Salgado estaría pecando de incrédulo, porque cómo esperar diplomacia de alguien como él. Así lo reflexioné, así lo anoté y así se los estoy recitando. Cualquiera al que le cause indignación el manejo político de Félix estaría pecando de incrédulo. ¿Cómo esperar diplomacia de alguien como él?
yo lo vi cruzar el río Papagayo emulando el éxodo de Moisés para llegar a Cacahuatepec en su cierre de campaña ahora hace unos meses, en junio. Así de plano. Félix pudo haber llegado por tierra, se pudo haber trasladado en una de las canoas que hay ahí, y el nivel del agua pudo haber llegado también caminando como lo hizo, pero el nivel del agua te llegaba, pues yo estuve ahí, yo crucé el río, así, ¿no? Porque las lanchas pues estaban llenas de tanto seguidor que fue el cierre de campaña, así que yo me trasladé, yo crucé el río pues así, a pie, y el nivel del agua no rebasaba pues la cintura de uno. Y Félix en las fotos sobre ese suceso sale totalmente empapado, ¿no? De pies a cabeza, empapado en agua. Y pues cruzó el río para llegar a Cacahuatepec, una de las comunidades más vulnerables de Acapulco, y todo esto. Y pues bueno, el río lo pudo haber cruzado igual a pie y no había necesidad de empaparse de todo, de cuerpo completo. Aún así lo hizo. Ahí es donde yo les digo que pecan de incrédulos los que esperan algo más, los que esperan diplomacia de Félix Salgado. Félix Salgado tiene muchas virtudes políticas, hay que reconocerle, pero la diplomacia no es su fuerte, ¿no? Félix es muy frontal, muy burdo y nada púdico. Así que sería un incrédulo alguien que espere algo más de Félix Salgado. Pero pues aún siendo como es, aquí voy desarrollando más el tema, les digo, traigo mis apuntes, aún siendo como es Félix, podría hacer las cosas mejor. O sea, a pesar de todas sus falencias y limitantes como político, a pesar de pues, todos los vicios que ha reproducido de la vieja guardia priista, a pesar de manejarse muchas veces como el viejo PRI, como el Figueroa o Aguirre, los caciques, los grandes caciques del prismo aquí en Guerrero, a pesar de todos esos lastres, Félix podría hacer las cosas mejor porque el entorno se lo permite. O sea, hay un poderío absoluto de la 4T aquí en Guerrero y Félix es el mandamás de toda todo este bastión de la 4T en Guerrero. Y tiene muchas herramientas para, a pesar de seguir reproduciendo ciertos vicios, hacer mejoras y que tengan un impacto en el día a día de los guerrerenses. Félix podría hacer las cosas mejor, a pesar de sus errores y a pesar de manejarse como se maneja. Y esto lo saco a colación porque tal parece que él será el ungido para la candidatura de Morena en miras de la gubernatura de Guerrero en 2027. Por eso es que digo que casi aquí yo alertándole aquí a los espectadores pues que no resignarse a Félix Salgado, pero sí resignarse a la idea de que Félix así es. Pero a pesar de que Félix así es, aún así puede él hacer las cosas de una mejor manera, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque a pesar de todo esto que les comento, pues parece que él va a ser el candidato de Morena a la gubernatura. ¿Por qué les comento esto? Porque Sheinbaum le dio un espaldarazo en su última visita al estado de Guerrero de este fin de semana el antepasado. Claudia vino con toda una caballería de empresarios a Acapulco a anunciar proyectos de inversión para potenciar al puerto, ¿no? Y en esa gira anduvieron por San Marcos, por la Costa Chica. En esa gira se le preguntó a Claudia Sheinbaum sobre la reforma electoral. Y ahí es donde hubo mucha incertidumbre respecto a lo que iba a decir Claudia, porque la propia Claudia fue la que enarboló eso y anunció que en este próximo periodo, a iniciar el 1 de febrero, el periodo legislativo en la Cámara de Diputados y de Senadores, que iba a enviar otro paquete de reformas, entre esas, además de la reforma al Infonavit, también iba a estar ahí la reforma electoral, con este punto sobre el nepotismo, ¿no? Y al cuestionarle a Claudia en su visita a Guerrero sobre este tema, Claudia pues refirió que la reforma electoral entraría en vigor hasta 2030. Y esto fue oxígeno puro para Félix Salgado, ¿no? Y aparte, allá anduvieron todos los
que aspirantes y suspirantes a la candidatura de Morena para gobernador en 2027, el caso de Beatriz Mujica, que pues ha tenido mucha efervescencia por su reunión clandestina con Mario Moreno Arcos, se menciona que a Jacinto no lo invitaron, en fin. Pero pues bueno, la máxima contendiente, Avelina también ahí andaba, otra suspirante por la candidatura de Morena para gobernadora en 2017. Todos ahí andaban y con el único con el que Claudia se retrató genuinamente y casi pues pues estos son mensajes políticos, se dejó fotografiar fundiéndose en un abrazo con el toro ahí Claudia, y aparte declara que la reforma electoral del nepotismo entraría en vigor hasta 2030, esto se tomó como un total espaldarazo, que Félix lleva la ventaja en esa pugna por la gubernatura en 2027. Así se interpretó y así dudo que Claudia no lo haya hecho de una forma deliberada, ¿no? Y pues bueno, esto también se puede interpretar como un espaldarazo a Félix, pero pues bueno, tiene justificación jurídica, tiene un amparo jurídico la reforma electoral entre en vigor hasta 2030. ¿Por qué? Porque pues bueno, yo no soy abogado, pero esto tiene una justificación jurídica, porque tiene que ver con el hecho de que la ley no puede ser retroactiva, algo así. Y esto sería un caso similar. Esto ya lo había comentado Jacinto González en alguna entrevista que vi, una nota respecto a esto que comentaba, que es verdad. O sea, tiene sustento jurídico que la reforma electoral se vaya hasta 2030, porque esto se prestaría a casos similares como el de los amparos en los que se estuvieron escudando jueces y magistrados una vez que se aprobó la reforma judicial, porque pues como les afectaba a ellos mismos y que pues estaban peleando que incluso ya una vez aprobada la reforma judicial, que pues se fuera hasta 2027, que las elecciones no fueran ahora en este mismo año, en 2025. Hubo muchas controversias, muchos amparos que entorpecieron el proceso legislativo y que sigan entorpeciendo, ¿no? Hasta hoy en día es una incógnita realmente cómo se va a realizar esas elecciones en cuanto a funcionarios del Poder Judicial en julio de este año. Hay muchas incógnitas y hay mucha incertidumbre respecto a eso. Realmente sí, mucho por hacer. Aparte el INE estaba pidiendo más presupuesto, al final de cuentas no se le autorizó, pero pues el INE se alineó a lo que le dieron y dijo, pues sí, lo vamos a hacer, vamos a llevar a cabo la elección con lo que nos den de presupuesto. Por eso andaban ahí las pugnas en diciembre, porque pues, todos querían más presupuesto, no solo el INE, sino pues, todos los demás. En fin, hay mucha incertidumbre jurídica en eso y eso se debió a varios amparos que se pueden prestar si la reforma se empieza a aplicar a partir de 2027, se puede dar una situación similar. Y es por eso que tiene cierta justificación, ¿no? Que pues sí es muy conveniente para las aspiraciones, para las ambiciones de Félix Salgado, que la reforma electoral que entre en vigor hasta 2030, pero pues hay amparo jurídico. Sí hay. No se lo están sacando de la manga. Ahí está, para bien o para mal. Y bueno, vamos avanzando con este tema. Entonces, ya una vez planteado lo anterior, la legítima ambición de Félix por la gubernatura, en efecto, no tiene impedimentos legales ni jurídicos. Sí, es verdad, pero es irrefutable también que se contrapone al decálogo para las autoridades emanadas de Morena, aquel que Luis Alcalde tanto pregona, aquel casi, ya ahorita se considera casi como un panfleto, porque pues nada más lo usan para el discurso, el decálogo para las autoridades emanadas de Morena, pero no lo aplican en su manejo político muchos funcionarios de Morena. Nada más lo usan para enarbolarlo en los mítines, pero no lo llevan a la práctica. Y en efecto no tendría impedimentos jurídicos, lo repito. La legítima ambición de Félix por la gubernatura, en efecto, no tiene impedimentos legales ni jurídicos, pero también es irrefutable que se contrapone al decálogo para las autoridades emanadas de Morena,
aquel panfleto que tanto vociferó Luis Alcalde en su visita a Chilpancingo en noviembre del año pasado, en el cual refiere con mucho ahínco y que lo proclamó Luis Alcalde en aquella visita, así lo dijo tal cual: no permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas. ¿Qué está pasando ante la posible candidatura de Félix Salgado hacia la gubernatura, siendo el sucesor de su hija? Esas son prácticas y viejos vicios del pasado, y Morena lo está legitimando al parecer, porque pues Claudia, como Poncio Pilato, se lavó las manos y dijo: eso lo va a decidir el partido, no yo. Otra falacia en cuanto a los términos pragmáticos de la política, que es un tema que voy a abordar más adelante. Les digo, traigo mucho de qué hablar sobre la realpolitik. Pero bueno, aquí estamos viendo una total contradicción. Sí, Félix no tiene impedimentos jurídicos, pero sí impedimentos éticos, ¿no? Y pues bueno, dijeron ser diferentes, ¿no? La 4T dice manejarse de una manera diferente, más púdicos, ¿no? Y no están siendo púdicos. En fin, para ir cerrando esta subtrama sobre la disociación del toro, no podemos, desde mi punto de vista, no podemos seguir financiando a tanto cleptómano. Es lo que yo considero. Y hay que entrar, y hay que estar, perdón, no entiendo ni a mi propia letra, no podemos seguir financiando a tanto cleptómano, y hay que estar de verdad disociado para no entender el trasfondo de lo que representa el actual predominio de la 4T. Hacer historia, marcar un precedente. Yo estoy percibiendo que muchos funcionarios de Morena, al obtener un cargo de poder, al sentir las mieles del poder, se están dejando corromper y están perdiendo la brújula en cuanto a que este poderío político, la mayoría absoluta, las 2/3 partes en el poder legislativo federal y en varios de los congresos, en la mayoría de los congresos locales de, de todo el país, todo este poderío político, las gubernaturas que se tienen, la presidencia, todo eso nunca lo había tenido la izquierda, ¿no? Y es trascendental que se deje un precedente, que se corrijan lastres, por decir, que se echen para atrás reformas como la energética, la intencionalidad de la reforma judicial. Yo siempre estuve de acuerdo. El Poder Judicial pues ha sido ineficiente a lo largo de toda su existencia, y necesitaba un cambio. Igual muchos aspectos del país necesitan un cambio. La reforma electoral es otro de esos aspectos, ¿no? Y se tienen que aprobar y se tienen que llevar a cabo, tienen que ejecutarse. ¿Por qué? Porque no sabemos si en próximos periodos Morena siga manteniendo este poderío, sobre todo si siguen actuando de una manera pues deplorable, si siguen dejando mucho que desear los funcionarios de Morena. O sea, estos 3 años de la legislatura de aquí al 2027 son cruciales para que se logre, se capitalicen muchas cosas, muchas luchas que provienen desde décadas, desde la propia revolución, desde Benito Juárez, desde la independencia, vamos, ¿no? Esta emancipación de las masas, de los de abajo. Eh, Estamos ante un momento en el que se puede de verdad hacer, marcar un precedente y pues bueno, dejar pasar ambiciones personales, ¿no? Eso es lo que yo considero que figuras, personajes como Félix todavía no comprenden la magnitud de la posición y del momento histórico en el que se están viviendo. Pueden marcar un precedente y pueden quedar para la historia como personajes ilustres, y el único impedimento para que eso no pase pues sean sus propias ambiciones de ellos, ¿no? Así que ahí queda para la reflexión. Para abordar ya como conclusión, ya como epílogo en esta incansable videocharla, vamos a ver, 40 minutos, miren, casi. Igual en la videocharla pasada hice el check-up por ahí de este tiempo. Nos va a quedar de 1 hora, yo creo. Bueno, trataré de sintetizarlo lo más que pueda.
Pero bueno, todo esto que les refiero sobre el manejo político, sobre cómo en el discurso se dice una cosa y en el actuar se hace otra, todo esto tiene que ver con un término, la realpolitik. Es un término que se utiliza en cuanto a que, eh, bueno, surge por las ideas de Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, un tratado político, pues bueno, que una lectura obligada para cualquiera que se quiera dedicar a, al oficio de la política. En El Príncipe, Maquiavelo nos refiere que los gobernantes deben ser sagaces, astutos, intrépidos y deben estar dispuestos a mentir o romper las reglas para mantener el poder. Pero todas estas acciones, todo esto debe realizarse con un fin superior, con un fin mayor, el de preservar el orden social, ¿no? Para Maquiavelo, uno puede disponer de triquiñuelas siempre y cuando sea con miras a preservar el orden social. O sea, por eso es que tanto se sintetiza la obra o la filosofía de Maquiavelo con esta frase tan trillada de que el fin justifica los medios, ¿no? Porque pues, para Maquiavelo es válido recurrir a, a gestos no tan bien vistos por un fin mayor, que es preservar el orden social. Eso es para lo que Maquiavelo refiere. En El Príncipe, Maquiavelo nos muestra cómo funciona la política, no desde los antiguos valores, quizá demasiado idealistas, basados en principios de una justicia abstracta, sino más bien como de hecho funciona el gobierno y la política, mostrándonos que quienes conservan el poder utilizan herramientas muy mundanas y muy pragmáticas. Eh, y no debemos escandalizarnos por esto, sino entender pues, cómo funciona el gobierno en la vida real para así pues, poder corregir esos lastres. El Príncipe se basa en un análisis empírico, es ahí lo interesante de la obra de Maquiavelo, porque Maquiavelo para articular el mensaje que plasmó en su tratado del Príncipe, no se basó en idealismos ni en tratados filosóficos, sino en un análisis empírico, en lo que él vivió. Maquiavelo fue un funcionario en aquella época del Renacimiento, en el contexto histórico en el que él vivió, allí en Italia, muy cercano a varios personajes del poder. Incluso, pues, el Tratado del Príncipe era un gesto como de tributo hacia el príncipe de aquel momento, que se me va, no recuerdo bien quién era, pero pues era una especie de tributo hacia él para ver qué huesito le daba en la nueva administración gubernamental que se estaba forjando, porque en el Renacimiento hay que recordar que fue la muerte del feudalismo y empezó a surgir el constitucionalismo, tal como se conoce hoy en día. Pues bueno, es lo que les decía, Maquiavelo se basa en un análisis empírico de cómo de hecho suceden las cosas en la realidad y no de cómo deberían suceder. Maquiavelo nos muestra la política sin máscaras ni adornamientos, lo que actualmente se le llama, como ya les decía, la realpolitik, la política real, cómo sucede esto en la realidad y cómo está plasmada y no como está plasmada en las leyes y tratados filosóficos. Aquí es donde hay otro nivel de disociación para Félix Salgado, porque el Toro, con su manejo político, con su actuar, está reproduciendo prácticas está reproduciendo viejos cacicazgos priistas como los de Rubén Figueroa y Ángel Aguirre Rivero. Pero el caso de Félix Salgado se dimensiona aún más, pues por el hecho de que emerge de un partido de izquierda y que quiere dar la impresión de ser muy púdico, de ser virtuoso, de ser un personaje luminoso en la política, de ser un luchador social, un partidario de las causas nobles, del beneficio de las mayorías.
Como les decía yo hace un momento, un discurso de izquierda cuando no converge en un punto con la realidad, se desvirtúa, ¿no? Y es lo que le está pasando a Félix. Félix puede seguir enarbolando todas estas consignas de izquierda, primero los pobres y demás cuestiones que enarboló mucho mi cabecita de algodón Andrés Manuel López Obrador, puede seguirlo haciendo. Pero si ese discurso no tiene un impacto, si la ciudadanía, si el pueblo no ve que en la realidad esté, esté generando un cambio, ese discurso tan melódico, pues se desvirtúa, ¿no? Y la gente comienza a demeritar esto pues se desgasta, el discurso se desgasta, el poder desgasta, ¿no? Y pues bueno, es cuánto todo esto lo que yo quería mencionarles respecto a la disociación del toro, ¿no? Los niveles de disociación del toro. Primero, pues en esa idea de que las críticas en su contra respecto a este tema de las cabañitas felices tienen que ver más con bots que con una verdadera consigna popular, cuando en efecto es una consigna popular. Uno puede constatarlo, ¿no? Hay que monitorear las redes y lo que comenta la gente en las publicaciones y en el propio perfil de Félix Salgado, ¿no? Obviamente hay muchos mensajes que lo respaldan de su gente, porque tiene sus adeptos también. No vamos a decir que todo Guerrero está en contra de Félix Salgado Macedonio. Tiene gente que lo sigue, que confía en él y que lo considera su brújula moral, ¿no? No, qué tan disociado tienes que estar para considerar tu brújula moral a Félix Salgado Macedonio. Qué lamentable. Pero, en fin, también hay gente que lo cuestiona y aparte los cuestionamientos pues tienen sustento, ¿no? O sea, porque el senador ha cometido errores como este que pasó, ¿no? Y recurrir o pensar, es engañarse a sí mismo, el pensar que no, que eso proviene solamente de mis enemigos y que son bots y que la gente no piensa eso de mí, ¿no? O sea, por eso es que digo que no, Félix debería replantearse pues, de quién se rodea, ¿no? Para que de vez en cuando alguien le diga la verdad y no solo lo que él quiere escuchar, porque si no, pues va a seguir disociado. Y lo peor es que probablemente incluso así también llegue a la gubernatura, porque como les dije, Claudia le dio un espaldarazo en su próxima visita. Pero pues esto ya es en miras a que pues haga un ejercicio de introspección el senador y pues una autocrítica. Es bastante prudente. En fin, hasta suspiré de que ya ya tenían el cogote todas estas eh, ideas que quería aterrizar aquí en esta videocharla y ya, les digo, uno termina hasta más desahogado después de una intensa videocharla. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Hubo momentos en los que hubo hasta 5 personas en vivo, 6. Para mí eso es un logro, no es un medio modesto, un medio emergente. No soy aquí pues no somos Televisa, no tenemos el foro de los medios corporativos, pero pues ahí estamos, ¿no? Y se agradece quienes hayan estado aquí durante la transmisión en vivo. Quedará aquí guardada la videocharla para quien guste verla después, pueden verla por partes. Esto es como un podcast, ¿no? Pueden escucharla por partes porque es bastante extensa. Y para quien se pueda chutar todo los 45 minutos que llevo aquí hablando, para quien se pueda chutar este soliloquio de una sola sentada, pues bueno, también, ¿no? Ahí está, disponible para todos. Espero haya sido un aporte a la altura de lo que esta sociedad guerrerense necesita del trabajo, no solo de los políticos, sino también de nosotros como medios de comunicación. Y ahí están los aportes, ahí está la reflexión para que pues la gente saque sus propias conclusiones. Al final, la opinión más importante es la de la ciudadanía, la del pueblo, la de ustedes. Y pues bueno, sin más por decir, pues muchas gracias. De nuevo reitero a quienes se conectaron en vivo. Mi nombre es Jair Flores y esta fue otra emisión más de las videocharlas. Muchas gracias, nos estamos sintonizando.